Bienvenidos a una nueva sección llamada Ciencia y Paciencia, donde no sabemos nada de edición, pero sí un poco de ciencia. Mi nombre es Gerardo Sáenz y el día de hoy les voy a hablar sobre el proceso ESDE. ¿Qué significa ESDE? Pues significa extracción por solventes y depositación electrolítica. Para realizar esto necesitamos de una planta de extracción, una planta ESDE. El equipo básico para usar, necesitamos un mezclador relativamente profundo, el cual recibe por bombeo las fases acuosas y orgánicas para su mezcla y emulsión. Un sedimentador poco profundo y de gran área. En este equipo se separan las dos fases, facilitando por un sistema de doble compuerta que va por todo su ancho. Y aquí se puede aumentar la temperatura a cerca de 25 grados para mejorar la rapidez de la reacción y permitir una mejor separación de fases. Una manguera distribuidora y equipos mezcladores. A continuación les voy a mostrar un pequeño diagrama para que vean cómo funciona y cómo se separan las etapas. Bueno, aquí tenemos, como se puede ver, la reserva de nuestra materia prima, en este caso cobre, que pasa directamente a las quebradoras, luego llega hasta una cancha de lixiviación, que es donde se aplica una solución ácida, y de ahí obtenemos el PLS, que esta es una solución pues cargada de nuestro mineral. Ahorita vamos a hablar más a detalle qué es el PLS. Después pasa a un tanque de alimentación, que es ahí donde se hace la extracción por solventes, ¿no? Todo el material que no pasa se le llama refino y el refino se vuelve a enviar a una poza de refinos para volverla a echar al botadero y agregarle solución ácida y de ahí obtener otra vez nuevamente PLS, que viene siendo como un ciclo, sí, pues un ciclo. Ya que se tiene el PLS, se envía a las mezcladoras y sedimentadores. Después de ahí pasa a agregarse al electrolito y enviarse a las a las celdas electrolíticas. Y pues así obtendríamos nuestras planchas de cobre eh, o cátodos con un 99.99% de pureza. Aquí tenemos otra representación, aquí tenemos nuestra cancha de lixiviación, obtenemos el PLS, pasa a una pila donde se hace se mezcla, de ahí se obtiene el refino, que es nuevamente enviado a la cancha de lixiviación. Después se manda a entrar en contacto con el electrolito y se manda a las placas de electroobtención. Y es al final donde obtenemos nuestras placas de cobre. Los reactivos que podemos utilizar o encontrar son reactivos quelantes orgánicos. Estos se aferran al ion metálico liberando un ion de oxígeno. Tenemos los reactivos quelantes, que estos operan sobre la base del intercambio de un ion de hidrógeno cíclicamente o en ciclo. Tenemos reactivos modificadores, estos básicamente alteran el comportamiento de un determinado reactivo en la extracción por solventes. Tenemos como valores de pureza de inicio a fin en este proceso. Voy a poner un ejemplo. Al recuperar los valores de cobre en minerales de baja ley, puede ser de 0.12 a 0.30% de cobre, se obtienen productos altamente puros. Tenemos un cobre catódico de 99.97% de pureza o más, como lo habíamos visto en los diagramas anteriores. Ya se encuentra listo para procesos de producción y obtener un producto de alta calidad, el cual es consumido totalmente en el mercado nacional. Bueno, así para dar otra idea de para qué nos sirve este proceso ESDE, uno sería para la recuperación selectiva de un solo metal desde una solución de lixiviación, liberándolo de sus impurezas y concentrándose más o mejor para posteriormente ser recuperado. La segunda sería la separación conjunta de varios metales desde una solución. Esto es, por ejemplo, como el cobre, el níquel, el uranio, el titanio, el vanadio. Son elementos químicos con propiedades muy similares,
se pueden recuperar conjuntamente, y ya después de ser recuperadas se hace una separación diferencial para ahora sí tener específicamente el que queremos. Y por tercero sería algo como a la inversa. En vez de recuperar nosotros nuestro elemento, nuestro mineral, vamos a quitar las impurezas. O sea, en vez de recuperar el metal, vamos a recuperar todas las impurezas y contaminantes que tenga para dejar una solución pues limpia y pura. Ahora también les voy a hablar sobre la electroobtención. En este caso del cobre, la electroobtención de cobre es un proceso electroquímico mediante el cual se recupera cobre que se encuentra concentrado en una solución con el propósito de producir cátodos de alta pureza de cobre. En este proceso, la solución electrolítica que contiene el cobre en forma de sulfato de cobre es llevada a celdas de electroobtención que tienen dispuestas en su interior ánodos y cátodos en orden. El ánodo pues es una placa de aleación a base de plomo que corresponde al polo positivo, y el cátodo es una placa de acero inoxidable que corresponde al polo negativo. En estas placas se aplica una corriente continua, la cual circula entre los ánodos y cátodos. Estos están inmersos en el electrolito. Ahí el cobre presente en la solución a la forma de cobre más 2 es atraído por la carga negativa del cátodo y migra hacia él, o sea, se adhiere hacia él, y depositándose en la superficie del cátodo permanente de acero inoxidable. Aquí una de las leyes físicas que se implican en el proceso pues sería la tensión superficial, la corriente eléctrica que se genera y la densidad también. Voy a mencionar algunos conceptos básicos que hemos visto y que vamos a ver, que son, por ejemplo, electroquímico o electroquímica, que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. El PLS, como lo habíamos mencionado, es bueno, por sus siglas en inglés es Pregnant Leach Solution, que es pues es una solución o sí, una solución que contiene iones disueltos, y depende del material que estemos usando. Es una solución rica, pues. Solvente, el solvente es una sustancia que puede disolver otras moléculas y compuestos. Ion, son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica. La electrólisis es un proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto químico con la utilización de corriente eléctrica. Tenemos que es el electrolito, pues contienen iones libres que actúan como conductores eléctricos. Lixiviación, también hemos escuchado esta palabra mucho, es un proceso en el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido mediante la utilización de un disolvente líquido. Electrometalúrgico es un conjunto de tecnologías junto con la electricidad y otros factores por la cual se obtienen reacciones físicas y o químicas, la cual se emplea para obtener y o refinar materiales, siendo así también parte de la electroquímica. Catión, el catión son iones con carga positiva, anión son iones con carga negativa. Una solución electrolítica son aquellas que son capaces de conducir una corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar sobre los cátodos y los ánodos utilizados para la electroobtención. Los ánodos, por definición, son insolubles y teóricamente inertes al proceso. Cuando la electrólisis es en un medio acuoso, predomina el uso de ánodos de plomo. En alguna de las aleaciones donde es predominante, se le confiere al ánodo mejores características físicas y químicas que las del plomo puro. En especial en lo que se refiere a la estabilidad mecánica, rigidez, dureza, resistencia química a la corrosión. Se han hecho muchos intentos por incorporar ánodos de metales nobles en la tecnología, con ánodos dimensionalmente estables, que esto por sus siglas es DSA, donde el platino se aplica en delgadísimas capas sobre un sustrato soportante de titanio para fabricar ánodos alternativos que requieran una menor tensión de sobrevoltaje. Esto es para pues, ahorrar considerablemente la energía operacional, solo que esto todavía no se aplica muy bien porque el costo de inversión inicial pues, ha sido muy alto, entonces todavía está como que en proceso, ¿no? Hasta ahora se han probado numerosos otros sustratos para la fabricación de ánodos, como el grafito, el plomo calcio y cerámica, también otros metales y óxidos metálicos,
conductores alternativos como óxido de iridio, óxido de rutenio y entre otros. O sea, se ha estado probando mucho este, pues tener una mejor oportunidad o una mejor, eh, ¿cómo se llama? Un mejor cátodo, digamos, pues, para ahorrar más dinero y que sea mucho más efectiva la operación. Aquí voy a mencionar algunos metales con el electrolito que se utiliza y el cátodo que utilizan para la electroobtención. Por ejemplo, el antimonio utiliza soda y sulfuro de sodio como electrolito y como cátodo el acero. El cadmio como electrolito solución de sulfato y como cátodo el aluminio. El cromo, solución de sulfatos como electrolito y hastelloy como cátodo. El cobalto, una solución de sulfato también, al igual que el cobre. De cátodo tenemos el acero inoxidable, tanto para el cobre como para el cobalto. Para el galio tenemos soluciones de sodio como electrolito y cátodo acero inoxidable. En el manganeso, solución de sulfato como electrolito y cátodo acero inoxidable. Para el níquel tenemos soluciones de sulfato como electrolito y como cátodo níquel o acero inoxidable. Para oro tenemos soluciones de cianuro como electrolito y lana de acero como cátodo. Para la plata, soluciones de nitrato como electrolito y plata o grafito como cátodo. Para el zinc tenemos soluciones de sulfato, soluciones de sodio y como cátodo tenemos el aluminio o acero inoxidable. Estos son algunos de los que me gustaría mencionar. Tenemos también lo que es la refinación por electrólisis, que es la disolución electroquímica de los ánodos impuros de cobre para permitir que el metal se deposite en forma selectiva y con máxima pureza sobre los cátodos de cobre. Esta tiene dos objetivos: eliminar impurezas que dañan las propiedades eléctricas y mecánicas del cobre y separar impurezas valiosas del cobre. Consiste en la disolución electroquímica de ánodos de cobre provenientes del proceso de fundición, posibilitando que el cobre de máxima pureza se deposite en forma selectiva sobre cátodos de cobre, como ya lo habíamos mencionado. Este proceso se asienta en las características de la electrólisis, que mediante la aplicación de corriente eléctrica permite refinar el cobre anódico y obtener cátodos de cobre de alta pureza, hasta el 99.99%, como lo habíamos mencionado. Voy a mencionar también los parámetros de operación para la electroobtención del cobre. En la actual operación de refinación de cobre, la impura de aleación de cobre, níquel, oro, etc., en este caso sería de cobre, se convierte en una delgada placa plana, construyendo el ánodo. El cátodo es generalmente una hoja de cobre electrolítico puro. Los ánodos y cátodos están inmersos en una celda que contiene sulfato de cobre y ácido sulfúrico, el cual actúa como un electrolito. La acción de la corriente eléctrica puede ser fácilmente visualizada recordando que la acción en el ánodo es siempre de oxidación y reducción en el cátodo. El paso de la corriente tiende a oxidar el hierro o níquel y cobre en el ánodo. Los óxidos metálicos son solubles en el ácido sulfúrico del electrolito y como los sulfatos son libres para moverse hacia el cátodo, en el cátodo el sulfato de cobre, siendo más fácil de reducir a otros sulfatos presentes, se descompone en metal de cobre y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se devuelve al ánodo para disolver más cobre todavía, complementando así un ciclo. Ninguno de los otros sulfatos en el electrolito se descompone el cátodo mientras hay sulfato de cobre para el actual a trabajar. De esta manera, el cobre se separa por solución preferente y